El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que a nadie se enterase y les dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, hemos escuchado la primera lectura, que es tomada del segundo libro de Samuel. Y les invito a leer estos capítulos con detenimiento, recordando aquí una recomendación que hemos hecho a lo largo de este último año: leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo eso? Porque aquí nosotros lo que encontramos es la pasión del rey David. Prácticamente es el momento en la vida del rey David en que más se identifica con el Señor Jesús. Y bueno, como siempre hemos dicho de la pasión, al momento de leerla, es bueno que nos detengamos en los distintos personajes que allí aparecen, sus comportamientos, sus actitudes, sus palabras. En la pasión del Señor Jesús encontramos prácticamente de todo.
Y allí, al centro, está nuestro Divino Maestro, que nos enseña a cargar la cruz con la certeza de la resurrección de la vida eterna. Pero aquí encontramos lo llamo así, la pasión del rey David. Son también unos capítulos llenos de personajes con distintas actitudes, comportamientos que actúan en medio de una situación política, social, llena de conflictos, llena de intereses. Pero, digamos, en todos esos acontecimientos, el autor sagrado nos habla a nosotros para que aprendamos aquello de lo que tenemos que huir, la manera como tenemos que comportarnos. Como digo, hay muchísimos personajes allí. Yo les invito sinceramente a una lectura atenta de estos pasajes del segundo libro de Samuel en casa. Pero detengámonos en dos personajes, Absalón y el rey David. De tantos que hay allí, lo repito, uno encuentra unos personajes que uno dice, ahí estoy yo representado, por lo bueno y por lo malo. Entonces, Absalón es uno de los hijos de David, y uno de los hijos que bastantes problemas le dio, que podemos afirmar que en esta pasión de David, él sufre a causa de sus hijos. David no es del todo inocente, Recordemos el pecado de David, que tenía un componente y era prácticamente burlarse de la paternidad de otra persona. ¿Sí? Porque recuerden ustedes, David embarazó a Betsabé y después le quería hacer pasar el hijo de él con otro padre, con Urías. Como dice una canción vallenata nuestra, ese mariangolero no lo hice yo. ¿Sí? Entonces, más o menos, David se burló de la paternidad de otro. Y si de algo sufrió David, fue precisamente en su paternidad. Porque este Absalón, bueno, lean el pasaje, ustedes encontrarán cómo Absalón asesina a un hermano, asesina a Amnón, que es el hijo mayor de David. Bueno, porque este Amnón a su vez había abusado de una hermana, de una medio hermana, que era hermana de padre y madre de Absalón. Bueno, triquiñuelas familiares. Lo cierto es que David sufre como padre, y este Absalón quiere tomarse el poder. Dese cuenta, ya asesinó a un hermano, estuvo en el destierro, regresó, y hay como 3 pecados de Absalón que me atrevo a resaltar, tres situaciones. La primera es una persona que quería el poder, y por eso se conquistó el corazón del pueblo de Israel, diciendo: si yo fuera rey, haría justicia, haría verdadera justicia. Entonces, prácticamente quería el poder. Con un segundo detalle muy unido a no tenía las capacidades de gobernar. Porque en estos pasajes se nos muestra que sí, él quiere ser rey, pero realmente no tiene capacidades para ser rey. Y se cumple aquello que dice el Salmo de pretender grandezas que superan la propia capacidad. Ese es un defecto de Absalón. Con otro detalle que podemos sumar y que prácticamente le costó la vida. Era un hombre muy vanidoso. El texto nos lo presenta que era un muchacho, sí, buen mozo, que tenía una cabellera bien larga, muy elegante,
Y cuando escuchamos el texto de hoy, aparece allí una cosa extraña, ¿no? Que él va montado en el mulo y que la cabellera, no sé cómo la llevaría. Yo me imagino que a veces son como esos copetes que se hacen las mujeres, que no sé cómo lo llevaría. Lo cierto fue que él se enredó en el mulo se enredó, la cabellera se le enredó en una rama. O sea, ¿qué llevaría ahí en la cabeza? No sé. Pero sí era una persona muy vanidosa. Y en el fondo hay una lección allí, que eso de la vanidad, de eso de, ¿sí? De la belleza, ¿sí? Engañosa, resulta haciéndonos muchísimo daño. Ese es Absalón. Y dense cuenta, pretender el poder, pretender grandeza sin tener la capacidad, sin tener el discernimiento suficiente y finalmente vanidoso. Terminó muerto, terminó muerto. Detengámonos en el rey David, que ya decía un detalle, mis queridos hermanos, y es que David en su pasión no es del todo inocente, a cambio del Señor Jesús, que en su pasión fue totalmente inocente, no tuvo pecado. David aquí ciertamente sí que tuvo sus pecados. Y de David, una cosa en la que tenemos que llamar la atención y que nos puede suceder a nosotros, es que él prácticamente llega a eso, a estos sufrimientos de que un hijo le quiera quitar el trono, porque a tiempo no detuvo esa situación. Que eso puede ser una reprimenda para nosotros, iniciando por mí. Cuando a tiempo no detenemos el pecado, cuando a tiempo no lo paramos, cuando al tiempo no le ponemos un punto final al pecado, error muy nuestro como David, ese dejar crecer el pecado, dejar pasar el pecado, y el pecado está ahí, ¿no? Entonces cuando nos descuidamos, la cosa revienta y revienta muy fuerte. Eso le pasó a David con su hijo Absalón. No lo corrigió a tiempo y cuando vino a darse cuenta, le quería quitar el trono. Pero más allá de eso, hay un detalle que es bueno que también aprendamos nosotros del rey David, que ustedes pueden darse cuenta de eso en la lectura. La confianza en el Señor. Cómo en medio de todas esas dificultades, David invocaba al Señor, le suplicaba su ayuda. Cuando se encontró con el arca, le dijo, dejen el arca en Jerusalén, que si el Señor lo dispone, volveré a verla. Cuando lo insultaban a lo largo del camino, David decía, esto lo permite el Señor, que el Señor tenga misericordia de mí. En medio de crisis tan terrible, David se confiaba en el Señor. Y con otra cosa, que es bueno aprenderla para estos tiempos, en medio de esas dificultades, en medio de esas triquiñuelas políticas, en medio de esa situación de guerra, David no se echó a morir, no se echó a morir. Ciertamente lloraba, sí, sufría, pero no se echó a morir. Y es muy interesante cómo David actúa enfrentando la situación, ¿sí? Porque a uno lo manda para Jerusalén, a otro lo deja junto a él, organiza su ejército, ¿sí? O sea, enfrenta el problema, no se echa a morir, se pone al frente de la situación, que eso es muy buena lección para nosotros en la época de crisis, de dificultad, ese que podríamos decir también, ese cargar la cruz en toda época, en toda circunstancia, que a veces no la queremos cargar, a veces no la queremos cargar, pero hay que cargarlo. Y un detalle final, hermanos, es el hecho
del amor de David, del amor de David, de un amor que perdona, un amor que perdona. Hemos escuchado en la lectura de hoy el llanto por su hijo Absalón, que a pesar de que le está persiguiendo, que ha buscado su vida, siguió amando a su hijo. Pero no solamente a su hijo Absalón, también a toda una cantidad de personajes. El rey David amó, y amó sinceramente. Les invito entonces, mis queridos hermanos, a meditar esta palabra, a tenerla muy presente, que ciertamente de allí es mucho lo que podemos aprender para nuestra vida. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.